Hola chicos, bienvenidos a nuestras clases de Historia del Perú. Soy David Falconi, tu profesor de Peruvian Studies. Vamos a iniciar ahora con el estudio de una de las más importantes culturas del mundo prehispánico en el antiguo Perú. Me refiero a la cultura incaica o el imperio del Tahuantinsuyo. Iniciaremos con el estudio de las fuentes que nos van a permitir analizar, estudiar y entender un poco más esta cultura. Acompáñame por favor. La historia es la ciencia de los hombres en el tiempo, y a diferencia de otras ciencias, la historia no puede estudiar los hechos que ocurrieron en el pasado en un laboratorio, y tampoco puede reproducir o simular las circunstancias en las cuales se dieron acontecimientos de la humanidad. Es imposible traer al presente, por ejemplo, los viajes de Cristóbal Colón, el proceso de la Revolución Francesa o la gesta maravillosa de Túpac Amaru II, o quizás la bomba atómica con la cual termina la Segunda Guerra Mundial. Por eso, ¿cómo podemos saber qué es lo que ocurrió en el pasado? ¿Cómo podemos comprender los procesos que se dieron a lo largo de la historia? Pues evidentemente con datos. Entonces, si los historiadores necesitan datos e información o conocimientos para poder estudiar el pasado y comprender el presente, ¿de dónde obtienen esos datos y toda la información que les permitirá hacer sus estudios? Acompáñame en esta clase y conozcan lo que sirve a la historia para desarrollar su estudio. Nos estamos preguntando, ¿en base a qué información analizamos o estudiamos el pasado? ¿De dónde y cómo se obtiene la información que utiliza la historia para desarrollar su tarea científica? El pasado ya no existe, pero nos ha dejado una serie de pruebas de todo aquello que ocurrió. El hombre ha dejado infinidad de pruebas o evidencias que nos permiten entender el pasado. Esas evidencias pueden ser desde vestidos hasta construcciones, un libro o una fotografía, quizás una pintura o una espada. También podemos tener piezas de cerámica o un hueso, quizás un templo o un instrumento, incluso una canción. Tenemos los idiomas, quizás las danzas, por ahí tenemos los cuentos o las tradiciones y muchísimas cosas que el hombre ha dejado como prueba de su existencia. Entonces, les hago la pregunta, ¿en base a qué información la historia estudia el pasado? Muy bien, la historia para su estudio hace uso de las fuentes. Y la fuente histórica es toda prueba o testimonio que ha sido dejada, producida o fabricada por el ser humano durante su desarrollo. Consiste en restos, huellas, herramientas, objetos, elementos materiales e inmateriales, los cuales sirven para investigar y reconstruir la vida del hombre y de los pueblos. Por eso diremos que las fuentes de la historia son todas aquellas pruebas o evidencias de lo ocurrido en el pasado. Hay tantas evidencias dejadas por la humanidad a través del tiempo que tuvieron que ser clasificadas. Hay varias formas de clasificar las fuentes, pero la clasificación que nosotros utilizaremos es la que a continuación te voy a describir. Fuentes para el estudio de la cultura inca. Clases de fuente. Las fuentes históricas son de diversas clases. Nos referiremos enseguida a las principales. Tenemos las fuentes arqueológicas. Son los restos conformados por las construcciones arqueológicas, fortalezas, palacios, casas, puentes, objetos de alfarería como huacos o cerámica, restos de textilería, telas y vestidos, testimonios metalúrgicos como coronas, tumis, orejeras y además restos de alimentos, armas, esqueletos humanos, etc. Varias disciplinas se encargan de estudiarlas. Tenemos ahora las fuentes lingüísticas. Están constituidas por los elementos de los diferentes idiomas antiguos que fueron recogidos en las gramáticas y vocabularios escritos durante el siglo XVI y siglo XVII. Estos testimonios son de gran valor para conocer las culturas andinas. Tal es el caso del quechua y el aymara.
idiomas en los que encuentran una gran multitud de palabras relacionadas con los distintos aspectos de la vida de los peruanos prehispánicos. Actualmente, estos idiomas siguen teniendo vigencia en varias zonas de nuestro país. Por ejemplo, la palabra cocha es un vocablo quechua que significa laguna y subsiste en lugares geográficos donde existen estos fenómenos naturales como Lauricocha, Yanacocha, etc. Vamos con el siguiente. Las fuentes etnográficas comprenden los mitos, las leyendas, los cuentos, las costumbres, tradiciones y conocimientos tecnológicos, para citar solo algunos aspectos que tienen su origen en épocas pasadas y subsisten actualmente. A modo de ejemplo, podemos mencionar el mito de los hermanos Ayar, la leyenda de Nailam, los bailes costumbristas y el uso de la tacya o arado andino que hoy en día también se utiliza. Vamos con la cuarta fuente, fuentes escritas. Son documentos que tienen la forma de manuscritos, es decir, hechos a manos, que se conservan en los archivos y a donde recurren los investigadores que dominan la paleografía, es decir, la lectura de textos antiguos. También tenemos las inscripciones que solían hacerse sobre los muros, las piedras, maderas o lápidas. Sin embargo, las fuentes escritas más importantes son las crónicas, documentos redactados durante la colonia y primeros años de la etapa del virreinato, y que contienen invalorables informaciones acerca de la historia de los incas. Tal es el caso de los comentarios reales de los incas del Inca Garcilaso de la Vega, Nueva Crónica y Buen Gobierno de Felipe Guamán Poma de Ayala, Crónica del Perú de Pedro Cieza de León, etc. Las fuentes arqueológicas, lingüísticas y etnográficas sirven para conocer profundamente la historia anterior a los incas, en tanto que la fuente escrita nos informa minuciosamente sobre el imperio del Tahuantinsuyo. Finalmente tenemos, en resumen, en este esquema, las cuatro tipos de fuentes que se utiliza para el estudio y el análisis de la cultura inca. Con esto hemos podido determinar de dónde se extraen las distintas informaciones y referencias para escribir la historia del antiguo Perú, específicamente de la etapa de los incas, pero que sin duda alguna sabemos que son las fuentes, aquellos testimonios y materiales que ayudaron a reconstruir los hechos de nuestros antepasados. Ahora estate atento al Meet de la clase para poder darte las indicaciones de la actividad que corresponde a esta sesión. Nos estaremos viendo muy pronto, chicos. Gracias por tu atención.